Hoy es la última reunión del año 2020 y qué forma de despedir el año, ¿verdad? Un año que bien difícil y complicado, pero qué bueno es estar aún por los medios, compartir la palabra de Dios, porque como bien hemos expresado todo este tiempo, la palabra de Dios no está presa, no está en cuarentena, sino que está libre. Es un gusto, es un honor poder comunicarme con ustedes, iglesia, hoy, para decirles lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hemos disfrutado de un año donde su compañía, su bendición estuvo en todo momento junto a nosotros como familia, junto a nosotros como iglesia, y a pesar de ver tantas calamidades, un año bastante complejo y complicado, podemos ver que Dios tiene cuidado de sus hijos, porque hasta aquí Él nos ha acompañado. Y en esta mañana me gustaría compartir, por ser el último año, un versículo de la Biblia que nos puede eh, de alguna manera ilustrar lo que está pasando, lo que pasó y también aquello que habrá de acontecer, que va a depender un poco también de cada uno de nosotros. La fidelidad de Dios es grande, ¿verdad? Qué bueno es poder decirles en esta mañana que Dios nos ama, que Dios está junto a nosotros, que Él quiere hacer una obra especial en cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios allí en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 5, nos dice así: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Gloria a Dios que tenemos palabras de esta índole en la Biblia, en la palabra de Dios. Palabras que nos desafían, palabras que nos inspiran, palabras que nos sostienen, palabras que nos fortalecen. Tenemos todo lo que necesitamos, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Pero hoy, muy brevemente, para despedir el año, quisiera entonces resumir un poquito todo lo que está pasando. Agradecidos a todos ustedes por ser parte de esta congregación, que nos ha respaldado, que nos ha sostenido, que hemos sentido su apoyo en todo momento. Pero qué año más complicado, ¿verdad? En eso estaremos todos de acuerdo. ¿Han escuchado o han dicho esa frase: no aguanto más esta mascarilla, este tapabocas? Ahora, ¿cambiará todo esto? Seamos agradecidos, porque Dios está con nosotros. Y su palabra es un desafío, su palabra es una enseñanza a que para Él no hay nada difícil, nada imposible. Y yo titularía el sermón, la predicación de esta mañana: ¿cuál es tu mirada? ¿Qué estamos viendo? Cuando aquel pueblo recibió esta palabra, una palabra que les hablaba de una demanda, un requisito, y también les hablaba de un gran desafío, un gran mover de parte de Dios. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Pero todo depende de dónde está nuestra mirada. Puede haber una mirada retrospectiva, ¿verdad? Una mirada viendo hacia el pasado. Y la definición de la Real Academia Española dice que hace referencia a un tiempo pasado. Así define la palabra retrospectiva el diccionario de la lengua española. Ahora, era un pasado aterrador también para ellos. Ningún hombre, ningún varón de guerra había quedado con vida. Tampoco ninguno de aquellos grandes príncipes de lo que era el pueblo de Dios, aquel que había salido de esclavitud. Solamente había dos de aquellos principales, y eran Josué y Caleb. Y el propio Josué estaba viviendo una crisis tremenda, una crisis muy difícil de poder sobrellevar, que era la desaparición física de su amigo, de su padre espiritual, de su líder. Pero aún así viene esa palabra de Dios
a desafiarles, a inspirarles, a decirle que Él quiere hacer grandes cosas con ellos. Qué bueno que es Dios, ¿verdad? Qué bueno que Él es, que a pesar de las situaciones difíciles, y esta palabra nos muestra que verdaderamente Él sí puede levantarnos. Y veíamos en algunos mensajes en estos días pasados la importancia que tiene aquel capítulo 1 de Josué, donde habla de que Moisés había muerto, pero vino Dios, lo levantó y lo desafió. Solamente le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque como estuve con Moisés, estaré contigo todos los días de tu vida. Y eso es lo que Dios nos está diciendo hoy, iglesia, que Él quiere y puede y es fiel y estará con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Pero viene con ese desafío y un panorama aterrador. No había sobrevivientes entonces de ningún hombre de guerra, de solamente 2 príncipes o principales de aquel tiempo, de los 12 espías que salieron, que eran los principales de cada uno de los pueblos, de las naciones, de los líderes de cada patriarca. Pero aún así, Dios está diciendo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Y qué similitud tenemos hoy? El tiempo que nos toca vivir, un tiempo de una gran pandemia, un tiempo de un gran dolor. Imaginemos que a la fecha de hoy, 27 de diciembre, tenemos casi 80 millones que han sido afectados o infectados con el virus de coronavirus. Han padecido o están padeciendo la enfermedad. 80 millones de personas. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuántas corridas de acá para allá y con el gran problema de no poder ver a sus familiares porque es una enfermedad realmente muy maligna, muy contagiosa. Hoy tenemos casi 2 millones de fallecidos y tenemos que poder compadecernos del dolor de esas personas. No solamente, claro, de coronavirus han muerto personas, pero si hablamos de la pandemia tan solamente estamos hablando de 2 millones de muertos casi. Es una cifra importante. ¿Cuántas personas están sufriendo la desaparición de alguno de sus familiares, de alguno de sus amigos? Hoy mismo nosotros aquí en nuestro país estamos sufriendo esa ola de contagios y por eso es que no nos reunimos en esta mañana, pero sí podemos decir que Dios está en control, que Él tiene cuidado, que Él nos cuida, nos protege en todo momento. Pero aquellos, tanto en el tiempo de Josué como hoy en nuestros tiempos, estaban sin esperanza, sin expectativas. Las expectativas eran cero, eran nulas. Pero ¿será que Dios puede hacer algo? ¿Será que Dios puede revertir una situación tan difícil? Por eso se les apareció y les dijo aquellas palabras. Y es bueno mirar hacia el pasado, es necesario mirar hacia el pasado, pero no tenemos por qué estancarnos allí. Él quiere hacer algo importante por cada uno de nosotros y yo le puedo asegurar, y muchos de ustedes lo saben, que no hay nada difícil, no hay nada imposible para Dios. Pero ¿dónde quedará tu mirada? ¿Mirando en el pasado? En el pasado puede ser que nos estacionemos, que nos estanquemos, que nos quedemos allí y que no tengamos ninguna esperanza y ninguna expectativa de vida como le pasaba a aquellos hombres. En cierta manera, hasta ya se habían acostumbrado a vivir allí en el desierto. Pero viene ese llamado, viene ese relacionamiento de Dios con el hombre para decirle que Él va a hacer maravillas mañana. Y llegó el tiempo no solamente de mirar para el pasado, también vemos que hay una mirada introspectiva y es necesaria esa mirada introspectiva, es mirar hacia adentro, es ver nuestro presente, es ver nuestra realidad. ¿Qué observa o analiza los profetas o sentimientos? Así lo define la Real Academia Española.
que observa o analiza los propios pensamientos o sentimientos. Esa es la definición de introspectiva. Ahora, nosotros debemos mirar hacia adentro. Ellos habían oído de un gran Dios. Quizás tú y yo hemos oído de un gran Dios. O ese Dios falla o nosotros fallamos. Yo creo que la respuesta todos la conocemos, ¿verdad? Que Dios es un Dios omnipotente, que Dios es un Dios que todo lo sabe, es un Dios que todo lo puede, es un Dios que todo lo ve. Pero es necesario, y así se les presentó a Josué, y Josué lo hizo así con el pueblo, y les transmitió estas palabras: santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Pero cuando miramos hacia adentro, cuando tenemos una mirada introspectiva, ¿qué es lo que estamos viendo allí? Hay un gran requisito, y es santificaos. No hay conquista sin consagración. No hay conquista sin santificación. La palabra de Dios nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Muchas veces pretendemos, muchas veces esperamos que Dios hable, que Dios nos dirija, que Dios haga cosas grandes con nosotros, pero no estamos tan atentos a la importancia que tiene el hecho de estar consagrados, santificados, enteramente entregados a Él. Y lo que Dios estaba buscando, y en este gran desafío que viene a darles, había un gran requisito. Y ese gran requisito era: santificaos. Estaba pidiendo y haciéndonos ver de alguna manera que no podremos conquistar absolutamente nada a menos que nos consagremos. Por eso es importante nuestra entrega, nuestra consagración, lo que vamos a hacer. Viene un nuevo año, pero y ese nuevo año está lleno de desafíos, está lleno de promesas. Lo que pasa es que muchas veces podemos estacionarnos en el pasado, nuestra mirada puede quedar en el pasado y nosotros estar totalmente descreídos, totalmente sin esperanza, sin expectativa alguna, y quizás eso nos impida recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Quizás también nuestra mirada está siendo introspectiva, mirando hacia adentro, pero se estaciona allí. Hay un desafío de Dios, hay una demanda de parte de Dios, hay un requisito de parte de Dios, y ese requisito, esa demanda de parte de Dios no es otra cosa que consagración. Por eso viene a traer esa palabra. Todo el pueblo había dicho a Josué que estaban dispuestos a seguirle mientras él fuera valiente, ¿verdad? Como veíamos semanas pasadas. Pero en este caso viene el desafío. Y ¿estarían ellos dispuestos a ir en conquista de una tierra cuando había un Jordán que les separaba, cuando había ciudades fortificadas que les esperaban para quizás destruirles? Quizás, y todo depende de nuestra propia mentalidad, puede haber un mundo cruel, y lo es. Puede haber enemigos poderosos, y los hay. Pero saben que el enemigo más grande que nosotros tenemos somos nosotros mismos, porque muchas veces decidimos creerle a la situación que nos toca vivir, que creerle a Dios, que creer que Él puede realmente hacer todo aquello que nos ha prometido. Él tiene grandes promesas para nosotros. Quiera Dios que en este tiempo nosotros sí podamos hacer esa mirada retrospectiva, sí podamos hacer esa mirada introspectiva, mirar hacia adentro. Bien decía un amigo mío, y dice siempre que lo veo, dice: Ricardo, cuando miro para adentro no me gusta lo que veo allí. Y eso muchas veces pasa. Si miramos para adentro vamos a encontrar muchas cosas que no nos gustan. Pero esas cosas que no nos gustan, esas cosas que nos hacen daño, esas cosas que nos impiden ir a conquistar, justamente si nosotros las sometemos a Dios y le decimos a Dios: sí, Señor, estoy dispuesto. Él es el único que puede hacer posible todas las cosas. Porque recordemos, no hay conquista sin consagración. Que podamos consagrarnos en este tiempo, que podamos decirle a Dios: sí, Señor,
estoy dispuesto a obedecerte, estoy dispuesto a vivir de la manera que tú quieres, porque muchos de aquellos hombres ya estaban haciendo su vida allí en el desierto. Algunos tenían hasta buenos negocios y buenos ingresos, porque recordemos que había 2 millones de personas que no habían cruzado el Jordán. Allí había ya 2 millones de personas. Y ellos estaban allí y de alguna manera ellos se la ingeniaban para poder sobrevivir. Si bien Dios les daba el maná todos los días, también ellos hacían sus negocios, pero ¿de qué sirve alcanzar niveles tan altos si nosotros no estamos consagrados? ¿De qué nos sirve estar estacionados en el pasado o en un presente que no nos gusta? Un presente que no es lo mejor, que nosotros tenemos metas y sueños mayores al presente que hoy nos toca vivir. Quiera Dios que así nos acontezca a nosotros, pero no nos quedemos estacionados, ni en el pasado y tampoco en el presente, porque en ese gran desafío también hay un desafío, una enseñanza a mirar hacia el mañana. No solo mirar hacia el Señor, porque dice, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y ese gran desafío es a que tengamos una mirada hacia adelante, una mirada hacia el frente, una mirada a poder decir, Señor, ¿qué tienes para mí allí por delante? ¿Qué tienes para mí? Y hay unas frases muy interesantes, frases muy conocidas, muy famosas, que nos pueden ayudar un poco en cuanto a la importancia de mirar hacia adelante, de mirar hacia el futuro. Una de ellas es, no temas fallar, teme estar en un año en el mismo lugar donde hoy estás. No temas fallar, teme estar en un año en el mismo lugar que hoy estás. Yo creo que muchos de aquellos que estaban en el desierto fueron desafiados a través de una frase de esta naturaleza que bien se pudo haber dicho también en aquel tiempo. No temas fallar, teme a estar en un año en el mismo lugar donde hoy estás. Y ese es un desafío para todos nosotros. Y también cuenta una historia que iban 2 águilas en vuelo y una le dice a la otra, ¿y si en lugar de planear tanto, voláramos un poco más alto? ¿Verdad que se parece con nosotros? Si en lugar de planear tanto, voláramos un poco más alto, ¿no conseguiríamos algo? El gran desafío es, porque Jehová hará mañana maravillas entre ustedes. Mañana Dios hará maravillas entre ustedes y ustedes la verán. Qué maravilloso, qué tremendo desafío de parte de Dios para todos nosotros. Un desafío que realmente nos muestra claramente que ese Dios es un Dios de amor, que ese Dios es un Dios de poder. Todo va a depender de dónde esté nuestra mirada. Si nuestra mirada está en el pasado y se queda allí, nos quedaremos llorando en el pasado, nos quedaremos lamentando en el pasado. Y aunque hayan existido cosas buenas, hay muchas limitantes que no nos permiten disfrutar y gozar de las cosas maravillosas que Dios ha hecho, pero que también aún quiere hacer. Si nuestra mirada introspectiva o es escasa, o cuando miramos no nos gusta lo que vemos, sería bueno tomar ese gran requisito que dice santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos es el gran requisito. Si miramos para adentro y vemos la necesidad que tenemos de tener más de Dios en nosotros y menos de nosotros mismos, quizás podamos tener esas conquistas que Dios viene a darnos, a entregarnos, a desafiarnos, porque dice que mañana Él hará grandes maravillas entre nosotros. Si nuestra mirada está en el futuro, es lo mejor que nos puede pasar. Si nuestra mirada está en el mañana, sabiendo de que Dios tiene el poder para hacer todas las cosas, nos maravillaremos. Que Dios les bendiga en este año,
que podamos gozarnos y disfrutar y quizás pronto estar en las reuniones presenciales o no. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios está con nosotros. Y quiero recordarles por última vez lo que dice esta palabra. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Que Dios les bendiga, nos vemos pronto y gracias por todo su amor y gracias por toda su sensibilidad, que Dios pueda hablarles. Vamos a orar para despedirnos y que Dios verdaderamente pueda bendecirnos, ¿sí? Señor, te damos gracias en esta mañana por tu gran amor, por tu gran fidelidad. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con cada uno de nosotros, aun aquellos que están sufriendo el dolor de la enfermedad, aquellos que están sufriendo por la desaparición de algunos seres queridos cercanos. Señor, yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, que tú, por sobre todas esas cosas, Señor, nos muestres, que no nos olvidemos del pasado, que cuando miremos para el pasado no sea otra cosa que para darnos fuerzas para ir hacia adelante. Señor, que cuando miremos para adentro también podamos ver la necesidad que tenemos de ti. Santifícanos, Señor, límpianos, purifícanos, úsanos para tu gloria, Señor. Y verdaderamente queremos estar expectantes a ese gran desafío, porque aquellos hombres ni soñaban, pero tu desafío fue que tú harías cosas grandes, Señor, en estos días siguientes, que tú abrirías el Jordán, Señor, y ellos cruzaron en seco y lo sabemos, y luego fueron a la conquista, pero ayúdanos, Señor, porque entendemos en esta mañana que no hay conquista sin consagración. Reconocemos en esta mañana, Señor, que tenemos que estar prontos a ir hacia adelante. Bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Yo te doy gracias en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, gracias, y que verdaderamente puedan terminar el año de una hermosa manera, de una linda manera, y que esta palabra que hoy es compartida pueda hacerse real en cada uno de ustedes. Dios les bendiga.